Me siento súper feliz y orgullosa porque tengo conmigo a mi compatriota Santiago Gamboa, que va a presentar su libro, será larga la noche, que ha sido publicada por la editorial Dioptra. Este acto es gracias al apoyo del cónsul honorario de Colombia en Atenas, de la Embajada de Colombia en Atenas, del Instituto Cervantes y de todos ustedes que están aquí junto a nosotros para que se lleve a cabo esta actividad. Nuestra amiga periodista Tina Mandilará desafortunadamente está también por allá metida en un tráfico tremendo, pero nosotros tenemos que empezar a la hora en punto, porque como bien saben, a las 8:30 en Public tenemos la presentación de nuestro amigo Leonardo Padura. Así que los dejo con Santiago Gamboa. Muchas gracias a todos y espero que disfruten tanto como nosotros de su charla y de su maravilloso libro. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hoy por el problema que tenemos por el tráfico, pues Tina Mandilará no puede estar con nosotros, no ha logrado superar el problema de las multitudes, pero bueno, todo sea por la democracia en Grecia. Y bueno, yo puedo presentarme solo también, lo he hecho muchas veces, he pasado grandes épocas de mi vida solo, además, pensando mucho qué cosas debo decir cuando me encuentro con otras personas generosas como ustedes que han venido a acompañarnos en este día. Por supuesto, quiero agradecer también al Instituto Cervantes, a la editorial Dioptra, que ha sido pues extraordinariamente entusiasta con mis libros. Este libro, aparte, digamos, el hecho de que se traduzca a un idioma para mí tan hermoso, tan bello, tan importante, considero que es además de todo un objeto bellísimo. Tiene una portada muy bonita, con un corte extraordinario, y no me canso de mirarlo. Agradezco mucho a la editorial. Es además un poco más largo que en español. Yo no sé si tal vez la traducción haya, en el hecho de que las palabras en español tal vez sean más sintéticas, parece como más largo, y entonces he visto que la página tiene mucha respiración. Yo tengo problemas en los ojos y veo como moscas todo el tiempo, y soy muy sensible a las páginas que tienen espacio en blanco a los lados. Soy muy sensible a la organización de las páginas y al modo en que la caja de tinta de una página está hecha, y me parece bellísima en este caso. Así que, bueno, muchas gracias a la editorial Dioptra. Por supuesto a mi querido amigo el cónsul Escufalos, cónsul honorario, que ha sido siempre tan generoso y tan solidario con los escritores que lo conciernen directamente a él como cónsul honorario de Colombia, es decir, los autores colombianos, siempre apoyándonos y apoyando el Festival Lea, y por supuesto a Adriana Martínez y al Festival Lea, una vez más también a Pilar Tena, al Instituto Cervantes, y a todos ustedes. Muchas gracias. Esta novela, Será larga la noche, tiene diferentes, me voy a imaginar las preguntas que la periodista Tina, digamos, hubiera hecho, seguramente las hubiera hecho muchísimo mejor, entre otras cosas porque hizo un bellísimo artículo en la revista LIFO, no sé cómo se pronuncia, LIFO, y pues obviamente no lo he podido leer todavía, puesto que está en griego, que no lo comprendo, pero me han dicho que es muy generoso y que está muy bien, o sea que ella seguramente tendría una serie de preguntas que yo puedo imaginar.
Será larga la noche es una novela que en mi, digamos, en mi historia como escritor tiene algo importante, importante para mí, y es que es prácticamente, es casi el primer libro que yo escribo después de mi regreso a Colombia. Yo viví 30 años fuera de Colombia, yo salí de Colombia cuando tenía 19 años para ir a España, a Madrid, a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, en donde estuve durante 5 años. Cuando terminé esos 5 años, no quería volver a Colombia todavía. Yo, muchas veces me dicen que soy un inmigrante, que soy a veces inclusive exiliado, y yo siempre he rechazado esas palabras precisamente por respeto a los inmigrantes y a los exiliados, es decir, las personas que no tienen otra posibilidad. Yo siempre pude volver a mi país, yo no me fui de Colombia por motivos políticos, no me fui de Colombia por motivos de seguridad y tampoco por motivos económicos, como tantos inmigrantes económicos de Colombia. Yo me fui porque quería conocer el mundo, quería vivir fuera, quería tener experiencias que me ayudaran a ese secreto deseo que yo tenía desde los 19 años, que era ser escritor. Y esa imagen que yo tenía de mí mismo proyectada hacia el futuro, amaba mucho la literatura y yo quería ser un escritor, pero no solamente quería ser un escritor, también quería ser los libros que leía, quería ser los sustantivos, los verbos, los adjetivos, hasta los puntos y las comas quería ser. Tanto era el amor que yo tenía por la literatura. Y de repente el mundo se me aparecía como una gigantesca obra también literaria que yo debía entrar en ella e interrogarla, comprenderla, conocerla. Y entonces empecé un camino que fue alejarme. Curiosamente, cuando yo era joven, cuando yo tenía 19, 20 años, 21 años, yo siempre soñaba con la idea de que cuando me alejaba de Colombia, en lugar de, en realidad, de alejarme físicamente, lo que estaba era acercándome a lo que yo quería y que tenía que ver con la literatura, con la escritura. Muchas veces leyendo novelas que tenían que ver con regiones todavía más lejanas, porque cuando yo estaba en Europa, entonces soñaba con ir a Asia, ¿verdad? Y siempre soñaba con ir a los lugares que estaban todavía más lejos de donde yo estaba en ese momento, con la idea de que en algún lugar estaba una especie de corazón secreto que palpitaba de una manera muy fuerte y en donde yo podía encontrar algo que tenía que ver con la literatura y que tenía que ver con la escritura y que probablemente consistía en una cosa muy sencilla, que era descubrir a un escritor que yo quería ser. Yo quería ser un escritor que no existía y que no existía cuando yo tenía 19, 20 años y que yo tenía que construir de alguna manera. Entonces esa lejanía me produjo muchas cosas, me convirtió en una persona muy diferente, hizo que mi experiencia de la vida tuviera que ver con muchos otros países y eso para mí fue algo extraordinariamente rico. Muchas veces he dicho que yo aprendí lo que significaba ser latinoamericano cuando estaba en España, cuando estaba viviendo en Madrid. En esa época, Madrid era una ciudad, digamos, mucho más provinciana de lo que es hoy. Hoy Madrid es una gigantesca capital con gente de todo el mundo, donde viven inmigrantes, donde están todos los países de América Latina presentes, inmigrantes de todos los lugares del mundo. Pero cuando yo llegué, eran casi todos españoles y yo era una persona un poco rara en ese contexto. Una vez una compañera de la universidad me hizo la pregunta más extraña que me han hecho en la vida. Me preguntó si en Colombia había gatos, que es una cosa extraña porque yo desde ese momento pensé, ¿y los gatos tienen nacionalidad? ¿No?
tan raro y tan extraño era que alguien como yo hubiera llegado hasta ese lugar para esa persona específica, ¿verdad? Pero ahí aprendí, por ejemplo, lo que era ser latinoamericano. Un día en que otros compañeros me dijeron de una manera muy emocionada, como yo era el único no español, digamos, en mi salón, de una manera emocionante vinieron unos compañeros españoles a decirme que en otra filología, yo estudiaba filología española, que en otra filología, en filología francesa, había, y con gran emoción me dicen, un argentino. Y ellos, claro, consideraban que el argentino y yo colombiano, pues tendríamos necesariamente que ser como de la misma familia. Y yo en mi vida había visto a un argentino, yo no sabía cómo eran los argentinos. Pero era tal el entusiasmo de estos compañeros que decidí ir a conocer a este argentino. Y cuando el argentino me vio venir de lejos, me miró y dijo, yo sentí que me miraba como yo lo miraba a él. Seguramente él tampoco había visto en su vida a un colombiano, era mucho más raro en esos años ser colombiano que ser argentino. Y en ese momento yo sentí como si ese argentino y yo realmente formáramos parte de algo cuando nos saludamos, ¿no? Y se trazara como una especie de línea imaginaria, y entonces nosotros éramos latinoamericanos, y a partir de esa diferencia empecé a sentir que pertenecía a una comunidad muchísimo más grande culturalmente. Esa misma, cuando yo terminé mis estudios en España y fui a vivir a Francia, otra vez apareció esta línea, pero ahora de mi lado estaban también los españoles, porque ahora éramos los que hablábamos español. Y entonces yo sentí que mi experiencia, a medida que iba viajando, iba conociendo lugares nuevos, se iba haciendo cada vez más rica, más grande. Y todo eso tenía para mi experiencia literaria una importancia muy grande. Y así durante 30 años, viví en París muchos años, después fui a vivir a Italia, tuve unos intermedios muy interesantes, viví en la India, siempre buscando cosas que tenían que ver con la vida, con las culturas que me interesaban, y finalmente con lo que ha sido el centro de mi vida desde casi yo diría desde los 8 años, que es la literatura. Entonces, de repente regreso a Colombia, y empiezo a conocer un país sobre el que yo pues había escrito ya algunas cosas. Yo había vuelto muchas veces a Colombia 2 semanas, 3 semanas de vacaciones, pero volver para vivir en Colombia era una cosa muy extraña, y me di cuenta que yo tenía que aprender a ser colombiano, que yo en realidad era un colombiano atípico, que no había vivido los momentos importantes de esa sociedad en los últimos 30 años, momentos políticos, tragedias. Colombia tiene una característica en su historia, y es que los momentos históricos más importantes han sido casi todos o grandes tragedias o magnicidios, al punto de que en ciertos momentos el magnicidio era casi el modo natural de transición política. Problemas, violencia, cosas tristes, una sociedad al mismo tiempo muy poco segura de sí misma, una sociedad, cuando yo vivía en Colombia de joven, teníamos la sensación de que habíamos nacido en un lugar que era bastante pequeño, que era insignificante, y que teníamos que salir de ahí a otros lugares más grandes para poder hacer cosas importantes. Ahora que yo regresaba con una idea muy diferente, pero con una gran curiosidad también, y entonces sí, por primera vez, tal vez empecé a sentirme exiliado, volviendo a mi país, porque yo había construido una mirada sobre mí mismo y sobre la vida basada en el hecho de que yo no vivía en mi país. Y de repente me encuentro en un país en donde todos son colombianos. Yo antes era, bueno, eso le pasa a muchos amigos míos, ¿no? Yo era el colombiano.
cuando vivía en París, cuando vivía en Italia. Al llegar allá todos eran colombianos, entonces yo ya había perdido esa identidad, pero yo miraba todo con gran curiosidad y de repente me di cuenta de algo que yo nunca había antes notado, y es que toda mi familia es de la misma ciudad, Bogotá. Y entonces me di cuenta de que el país que yo menos conocía, de todos los otros en los que había vivido, era mi propio país, era Colombia. Y además en el 2015, había una enorme esperanza, una maravillosa posibilidad, que era el proceso de paz en ese momento. Un proceso de paz con la guerrilla más antigua de América Latina y con la que tenía más hombres, más armas, y la que había hecho más acciones, y la que tenía ocupada una parte gigantesca de del territorio colombiano, que eran las FARC. Y todo esto creaba una sensación de esperanza, una sensación de que ahora sí vamos a vivir una vida distinta, de que vamos a dejar de ser un país atrasado, perdido, oscuro, insignificante, y vamos a construir una nueva nación. Para muchos, el proceso de paz fue una especie de segunda independencia, algo importantísimo, pero Colombia es un país extraño, es un país, una vez más, con muchos complejos, y por supuesto además atravesado por fuerzas positivas y negativas. Y entonces, una vez que se hizo el proceso de paz, yo quería estar en Colombia cuando eso se concretara. Después entonces vino un plebiscito en el que una mayoría pequeña de colombianos votaron en contra, muy influenciados por supuesto, personas, políticos de pensamiento conservador, de derecha, de ultraderecha, con la ayuda de algo que yo no conocía hasta ese momento, que eran las iglesias evangélicas. Eso que después me daría cuenta que ocuparía un espectro gigantesco dentro de la vida política de Colombia. Entonces, ese proceso de paz, que duró unos pocos años, permitió algo que ya no se podía hacer desde hacía por lo menos 2 décadas, que era viajar con mucha libertad por Colombia. Entonces yo me dediqué a conocer el país en el que yo había nacido, pero el que conocía muy poco, solamente un par de ciudades. Empecé a viajar, no llegué a vivir a Bogotá, sino a Cali, una ciudad que sería en el rango de ciudades de Colombia como la tercera. Y estando en Cali me empecé a dar cuenta de que Colombia era mucho más variado, que Bogotá en realidad es una ciudad muy extraña, que todas las demás ciudades de Colombia se parecen y que todo el resto de Colombia es más o menos parecido, con grandes diferencias, pero parecido, y que en realidad los raros y los extraños somos los de Bogotá, esa ciudad a 2.700 metros de altura en las montañas, que los españoles fundaron allá, supongo yo, pues porque es el único lugar, debían estar desesperados de los mosquitos que los picaban todo el tiempo, y a 2.700 metros de altura, con el frío de Bogotá, no había mosquitos. Yo creo que dijeron finalmente un lugar donde no nos pican los mosquitos, hagamos acá la capital. Pero claro, la gente de ese lugar es totalmente diferente a lo que es el temperamento promedio del resto del país. O sea, prácticamente el 90% de los colombianos vive por debajo de 1.500 metros de altura. Y nosotros en Bogotá estamos a 2.700, y además es la capital del país. Por eso ningún colombiano que no sea de Bogotá quiere a Bogotá. Todos odian a los bogotanos. Pero los bogotanos tampoco quieren a Bogotá. Yo siempre he dicho que Bogotá es la única capital de América Latina que no tiene ni siquiera una canción, ni una sola. Imagínense la cantidad de canciones que tiene Buenos Aires, Santiago de Chile, La Habana, México. Bogotá no tiene ni una sola canción. Nadie ha sentido la suficiente nostalgia o el suficiente amor por Bogotá como para hacer una canción. Otras ciudades de Colombia, Cartagena, Cali, Medellín, todas tienen muchas canciones. Bogotá no tiene ni una.
y es muy entendible cuando uno comienza a conocer el resto de Colombia, como empecé yo a conocer el resto de Colombia, y entonces vi las montañas, empecé a pasear y a conocer y a ver cómo era el temperamento de la gente, tan diferente, y ahora entendía yo mejor, pues ya años después, casi llegando a los 50, algo del temperamento contradictorio de mi propio país. Entonces, todo esto se los cuento porque gran parte de toda esta sorpresa, maravilla ante este país diferente, es lo que compone un poco el hábitat de esta novela. Esta novela no sucede en Bogotá, que es mi ciudad natal, aunque de vez en cuando pues hay un poco de referencias a Bogotá, sino que sucede sobre todo en Cali y en una zona montañosa cerca de Cali, que es una región que se llama el Cauca, por un río bellísimo, fuerte, un río antiguo que se llama el Cauca y que atraviesa varios departamentos. En Colombia le decimos departamentos a las regiones, ¿no? Y hago un paréntesis mexicano, a los mexicanos les hace mucha gracia porque en México los llaman estados. Entonces los mexicanos dicen que los colombianos somos muy raros, dice, porque a los estados les decimos departamentos y a los departamentos les decimos apartamentos. Y entonces ese río le da el nombre a toda una región bellísima, contradictoria, llena de conflictos, es la región de Colombia con más, digamos, más impregnada de la presencia indígena. Bueno, es una de las regiones, pero es tal vez la más impregnada de la presencia indígena. Al mismo tiempo, pues obviamente pasa por otra región más baja que se llama el Valle, y en esa región baja están los cultivos de caña de azúcar, y entonces es como una pequeña Cuba en donde hay raza negra, porque desde la época de los españoles traían esclavos a esa región para trabajar en la caña de azúcar, y entonces la tecnificación ligada a la caña de azúcar produjo sindicatos y produjo organizaciones obreras muy tempranas, y es una región con un conflicto social muy fuerte. Casi todas las guerrillas colombianas han salido de esa región, de esa zona. Es la única región que tiene 5 ciudades relativamente importantes en un territorio más bien pequeño. Y en esas regiones indígenas, en la zona del Cauca, hay algo que a mí siempre me ha maravillado, asombrado y sorprendido del mundo indígena, y es el silencio. Por supuesto, yo lo veo desde mi punto de vista de hombre de ciudad, bogotano, que vive en Cali. Son personas que en su trato cotidiano pareciera como si usaran menos palabras, como si tuviera menos, no por eso se comunican menos, tal vez nosotros nos comunicamos de más. Y en esas maravillosas montañas que cuando uno las ve desde las carreteras son oscuras, verdes, profundamente verdes, además son montañas enormes, gigantescas. Cuando uno está en la punta de esas montañas, en algunas de ellas hay una visión que puede llegar hasta 300 kilómetros, ¿no? Es decir, la vista no llega hasta donde podría, de visión limpia, ¿verdad? Y en medio de esas montañas están estos campesinos, estos indígenas de diferentes tipos. Muchos de estos indígenas han entrado a las guerrillas, han entrado al ejército, han entrado al paramilitarismo, y entonces se da uno cuenta que los indígenas son campesinos, los campesinos después se convierten algunos en guerrilleros, otros en paramilitares, otros están en el ejército. Son personas pobres. Se da uno cuenta de que el conflicto de Colombia, los 50 años de guerra han sido 50 años de luchas entre pobres, indígenas y campesinos, matándose entre ellos en realidad, unos con el uniforme del ejército colombiano, otros con el uniforme de las guerrillas y otros con los uniformes de los paramilitares. Y yo decía, con este proceso de paz se acaba todo esto, pero por supuesto
Colombia pues tiene esa contradicción y digamos, ese momento, esa nueva independencia no llegó. Hubo enemigos y, como les decía, gran parte y una parte importante de esos enemigos estaba en las iglesias evangélicas, que yo empecé a conocer al llegar a Colombia. Yo veía que en todos los pueblos, en todos los barrios pobres, en las periferias de las ciudades, había estos extraños lugares, muchos de ellos muy sencillos, muy pobres incluso, como en las entradas, en los garages de los autos, en los aparcamientos, había nombres extraños, ¿no? Los últimos redentores de Dios, con nombres así, y eran iglesias evangélicas. Desde iglesias evangélicas pobres, luego empecé a ver que había para todos lo que se llama en Colombia los estratos. Los estratos es una forma de calificar las clases sociales para, a partir de ese número del estrato, cobrar una serie de cosas. El agua no es igual, no vale lo mismo un litro de agua para el estrato más pobre que para el estrato más rico, etc. Pero en los diferentes estratos había diferentes iglesias evangélicas, pero sobre todo en los más bajos. Y yo decía, pero qué raro, ¿y cómo será será como la iglesia católica tradicional? Y empecé a mirar y a darme cuenta de que eran personas, estos pastores evangélicos, eran personas que tenían un control extraordinariamente fuerte, casi como el de los gurús que yo había conocido en la India, sobre sus fieles, que eran organizaciones muy, digamos, disciplinadas, que tenían además una increíble economía, en donde todas las personas que asistían a las iglesias pagaban el diezmo de una manera literal, es decir, pagaban la 10ª parte de sus ingresos. Entonces eran iglesias en las que había, incluso en las más pobres, había sistemas de recolección de dinero que no eran la bolsita de las iglesias católicas en donde se pone el dinero de manera voluntaria, lo que alguien tiene en el bolsillo, sino que era, por ser un compromiso casi como si fueran los impuestos de la nación, era el 10%, entonces recibían tarjetas y pasaban con los, no sé cómo se llama en Grecia, los datáfonos, para que la gente pague como en los restaurantes, con la tarjeta. Yo nunca había visto eso en una iglesia y me quedé muy sorprendido. Y me di cuenta de que, de acuerdo también al lugar, estas iglesias de alguna manera estaban haciendo una especie de proyecto de suplantación del Estado. Ellos hacían cosas por la gente, claro que sí, pero esas cosas las debería hacer el Estado, no una iglesia. Y por supuesto, ellos hacían eso, pero eso no era gratis. Después estos pastores evangélicos se fueron convirtiendo en gigantescos caciques políticos. Entonces ellos le decían a su feligresía, a sus feligreses, ustedes tienen que votar por esto, tienen que votar por aquello, ustedes deben apoyar estas ideas y no estas. Y por supuesto, son iglesias tremendamente conservadoras, muy cercanas a pensamientos más bien de derecha y ultraderecha. Y después, mirando en la historia, son iglesias que llegaron a Colombia y al resto de América Latina a finales de los años 70, cuando estaba y tenía mucha fuerza una iglesia muy distinta, la Teología de la Liberación, una iglesia de izquierda, más cercana tal vez a los trabajadores y a la gente humilde de un modo distinto. Y estas otras iglesias que venían de Estados Unidos eran como es decir, como que venían a combatir por los feligreses y por el terreno, y de alguna manera ganaron, porque la Teología de la Liberación fue prácticamente detenida y suprimida desde el origen, desde el Vaticano. Papa Juan Pablo II le quitó la autorización a los grandes sacerdotes de la Teología de la Liberación, personas que tenían un pensamiento de izquierda, un catolicismo de izquierda, como Leonardo Boff o como inclusive el padre Ernesto Cardenal en Nicaragua, pues prácticamente les prohibieron dar misa. Entonces, estas iglesias estaban ahí también cumpliendo un trabajo que era político,
Y entonces yo quise escribir, fascinado por todas estas cosas que veía en Colombia, quise escribir sobre eso, sobre la Colombia que estaba conociendo, con los problemas de la Colombia de los años 2016, 2017, 2015, cuando llegué. Y quise escribir sobre cosas que me parecían más reales, sobre la base de lo que yo había escrito antes, que tenían que ver mucho con colombianos fuera, un poco lo que era mi vida, colombianos fuera, colombianos que regresaban, colombianos, o el recuerdo de una Colombia en la época de mi adolescencia. Y ahora entonces tenía delante un material nuevo, literario, que era la Colombia que yo estaba conociendo, la Colombia contradictoria, asombrosa, que yo veía todos los días y a la que me estaba incorporando de nuevo a los 50 años. Entonces, el resultado de esa mirada es Será larga la noche, una novela en la que hay una idea central, o varias ideas centrales, que tienen que ver con ese país. Uno de los más importantes para mí, de las características más importantes de esta Colombia, digamos, del proceso de paz, de la Colombia que sale de 50, que salía supuestamente de 50 años, un poco más, de conflicto, es la orfandad. Es decir, es un país de huérfanos. Yo me di cuenta rápidamente que Colombia era un país de huérfanos. De manera directa, en muchísimos casos, aquí hemos visto estos días a uno de ellos, Héctor Abad, pero también de manera un poco, digamos, metafórica, el abandono, la intemperie familiar y social a la que tantos niños, muchachos colombianos se han visto obligados a intentar sobrevivir, precisamente porque no hay un Estado protector que de algún modo produzca la sensación de esa especie de padre que te limita, que te castiga a veces, un poco como los padres bíblicos, pero que te protege. Entonces es como si esa protección faltara y entonces había como una especie de sensación de abandono que conducía en muchos casos pues a las diferentes y variadas posibilidades que tiene el país y su conflicto para que estas personas entraran o al narcotráfico o al paramilitarismo o a las guerrillas o se entregaran directamente a la delincuencia, porque eran personas que tenían unas situaciones familiares tremendas. Muchos compatriotas colombianos vieron morir a sus padres de rodillas con un tiro en la cabeza al frente de la casa en la que vivieron, en la que vivían. Otros los vieron morir o les llegó la noticia de la muerte a los 12 años, a los 13, 14 años y se quedaban completamente solos sin una estructura estatal que los protegiera. Entonces estas iglesias de alguna manera también llegaban ahí y a ese muchacho, a ese niño, a esa niña que quedaba huérfana le ponían una mano en la cabeza y le decían: mira, tú sí tienes un padre, lo que pasa es que no lo ves, él está allá arriba, tienes que rezar todos los días para que él te proteja, él sí te ve a ti. Y entonces ahí, en esa especie de orfandad, en ese vacío tremendo del Estado, en esa falta brutal desde el punto de vista social que ha tenido Colombia, también fue un espacio que le dio muchísimo poder a estas iglesias, porque evidentemente pues esas personas quedaron para siempre grabadas con la solidaridad por los lineamientos que estas iglesias les daban. Ese país de huérfanos, ese país de la orfandad, es uno de los temas también de mi novela. En la novela, dos pastores evangélicos son los protagonistas y hay una periodista, una mujer periodista, que hace una investigación a raíz de una serie de hechos que suceden. En Colombia, cuando se presentó el libro hace ya unos 3 o 4 años, me preguntaban siempre: ¿por qué elegiste un protagonista femenino? ¿Y por qué un periodista en lugar de un detective o de algo así? Porque también es una novela negra.
Yo siempre he pensado que la novela negra es la mejor forma de hacer un análisis social profundo. El realismo social en la literatura hoy, en ciertos países, conduce necesariamente a la novela negra. Inclusive yo he hablado de novela negra involuntaria. Cuando uno escribe sobre la sociedad que tiene alrededor, y esa sociedad es Colombia, o es El Salvador, o es Guatemala, o inclusive hoy puede ser México, con todos los problemas de violencia que tiene, o otros países, pues es de una forma casi involuntaria terminas contando, hablando de la corrupción, hablando de los crímenes, hablando de la violencia, hablando del narcotráfico, hablando de cosas que tienen que ver obviamente con la novela negra. Entonces, en el caso de mi novela, quien investiga, a mí nunca me ha parecido que sea creíble una novela negra colombiana con un detective, porque yo nunca he visto un detective, y yo creo que nunca un detective ha salvado en Colombia a nadie, o si lo ha hecho ha sido de manera clandestina. Pero los que sí son los héroes más, para mí más importantes, son quienes investigan no para que triunfe la ley, que la ley casi nunca triunfa, sino para que se sepa la verdad. Y esos son los periodistas. El periodista no tiene pistola, el periodista no tiene entrenamiento militar. Al periodista lo matan muchas veces, en Colombia, en México, en Centroamérica. ¿Y por qué hace eso el periodista? Pues por una mística y tal vez también por un cierto amor a la sociedad a la cual él como periodista se debe. Él investiga para llegar a la verdad, aunque esa verdad lo destruya. Y eso pasa muchísimo en América Latina. Los periodistas se juegan la vida. Y es increíble ver los fotógrafos, los que hacen texto, inclusive los caricaturistas, son amenazados en Colombia. Y siguen haciendo caricaturas, y siguen haciendo fotos, y siguen haciendo textos investigativos. Y de pronto los matan y uno dice, caramba, qué héroes. Entonces para mí esos son los héroes. Porque ellos de alguna manera trabajan no para que la ley triunfe, sino para que la sociedad conozca su verdadera cara. Son el espejo más verídico y fiel de lo que esa misma sociedad es, y los dolores que tiene y los problemas están reflejados en ese trabajo de estos periodistas. Entonces, el protagonista de Será larga la noche es una periodista, es una mujer divorciada de unos 40 años, con 2 hijos, que se debate pues entre su vida familiar, odia a muerte a su exmarido y adora muchas otras cosas, entre ellas la literatura. Es una mujer aventurera, fuerte, y tiene una compañera que es una especie de asistente, que es una joven que estuvo en las FARC, que fue guerrillera y que con el proceso de paz se convirtió en una especie de asistente de periodismo con la protagonista. Y esto también tiene algo que ver con lo que yo viví en Colombia. No es una ficción enloquecida. Este tipo de situaciones ocurrían mucho. Cuando yo estaba en Colombia, recuerdo que el gobierno del presidente Santos, que fue quien lideró el proceso de paz, junto con el Timochenko, que era el jefe de las FARC, que hoy es congresista de la República, senador de la República, Santos llamó a la población, invitó a la población colombiana a acoger a los exguerrilleros de las FARC, y dijo a quienes tengan empresas, industrias, a quienes tengan almacenes, quienes puedan dar trabajo a estas personas, por favor, es necesario y es muy importante para la reinserción de personas que han estado cerca del conflicto, poder encontrar y normalizar la vida. Y muchísimas personas lo hicieron, muchísimas empresas abrieron sus puertas, contrataron personas de las FARC, ex de las FARC,
Y a mí me pareció esto muy, muy bello y dije, bueno, yo no soy dueño de una fábrica, yo no soy empresario, pero yo soy escritor, entonces voy a poner a una persona que proviene de ese mundo como personaje, también un poco para, dentro de ese impulso por devolver a la normalidad de la vida. Y la verdad es que encontré un personaje bellísimo, que me gusta mucho, y que curiosamente después conocí en persona. Porque cuando yo publiqué este libro, todavía no había ya conocido a algunas personas de las FARC, inclusive a un miembro del secretariado, pero no había conocido todavía a alguien que pudiera acercarse al personaje mío, que es una mujer de unos 28 años, entre 28 y 30, y que hizo 14 años en las FARC. Y cuando presenté el libro, en una de las ferias del libro nacionales en Colombia, en las que fui a presentarlo, de repente la directora de la feria del libro de Pereira, en la zona cafetera de Colombia, me dijo: Santiago, esta noche ven a cenar conmigo porque te voy a presentar a alguien que va a ser muy especial para ti. Y fui a la cena y me encontré con una mujer de 28, 30 años, que había estado 14 años en las FARC y que ahora era fotógrafa y trabajaba para el New York Times en Colombia, y había sido 14 años guerrillera de las FARC. Entonces, claro, yo me quedé absolutamente de piedra, atónito, secretamente feliz, y le regalé el libro y le dije: mira, aquí yo construí un personaje, yo no sabía que tú existías, pero me imaginé por intuición de que hay personas como tú debían existir, y aquí vas a encontrar a alguien en que probablemente te reconozcas o reconozcas algunas cosas. Y me estuvo contando mucho de su experiencia, de cómo estuvo, cómo se vio, digamos, abocada a entrar a las FARC por una serie de situaciones familiares. Y ahí seguí entendiendo a Colombia, porque Colombia no era solo la Colombia legal, la Colombia de las ciudades, sino también la Colombia abandonada del campo. Y también la gente de las FARC que cometieron crímenes abominables, pero ellos también tenían una parte de la memoria de ese mismo país, porque ellos controlaban territorios enormes. Y de repente esta mujer me contaba unas historias asombrosas de cómo en algunas regiones de la selva había una universidad de las FARC, en una región de la selva. Y ella estudió medicina, después de haber estado 8 años como combatiente, había estudiado medicina en esa universidad. Y entonces después ella en los combates acompañaba siempre como un equipo médico a los guerrilleros, y me contaba detalles de su trabajo y unas cosas absolutamente fascinantes. Y claro, desde hacía 2 años trabajaba como fotógrafa junto con otro fotógrafo colombiano también, trabajaban juntos para el New York Times. Pero por supuesto ella tenía una experiencia y un conocimiento de cosas que ningún otro fotógrafo de su medio tenía, ¿no? Después, cuando hubo manifestaciones por una situación de unos impuestos nuevos que pusieron en Colombia, y que hubo unas manifestaciones muy violentas, con enfrentamientos entre la policía, entre los manifestantes, muy violentos, ella me contaba que ella tomaba fotos en medio de esas manifestaciones, en donde hubo pues todo tipo de violencia, sobre todo pues obviamente policial hacia los estudiantes. Hubo cerca de 130 muertos en todo Colombia, hubo muchísimas personas que perdieron los ojos por las balas, por estas esferas como de goma que disparan. Y ella decía que cuando empezaban los disparos y las cosas, todos los fotógrafos se iban, pero ella se quedaba tomando fotos, porque a ella todavía no le parecía que la cosa era como tan grave, porque ella tenía una experiencia de combates y de enfrentamientos muchísimo más intensos y muchísimo más peligrosos. Y entonces me di cuenta de que mi observación de la realidad colombiana, pues de alguna manera, por pura intuición, digamos literaria, entre comillas, me llevaba a ese tipo de personajes. Mi novela comienza con un episodio
en una carretera de esa región del Cauca, de la que les hablé al principio, de esas montañas oscuras, de esas carreteras pequeñas, solitarias, de esa gente silenciosa. Y de repente hay un convoy de 4 autos que es emboscado por un grupo y hay un gigantesco enfrentamiento militar con armas pesadas entre esos 2 grupos. Y ese combate dura un par de horas. Finalmente uno de los grupos, al que llega a apoyarlo un helicóptero, gana la batalla. Los otros se retiran, pero después viene una especie de segundo o tercer ejército silencioso y limpian completamente las carreteras y los alrededores para que no quede ni la más mínima huella de ese combate. Y las cosas iban a quedar así, excepto por una cosa, y es que había un niño en un árbol que lo vio todo. Y ese niño se convierte en el origen de toda una investigación de qué fue lo que pasó y quiénes eran, en un momento en que pues, supuestamente el proceso de paz había retirado los grandes ejércitos y los grandes combates misteriosos en las carreteras. ¿Quiénes eran estas 2 fuerzas que se enfrentaban de esa manera tan brutal y por qué? Y sobre todo, ¿por qué querían después que no quedara ninguna huella? Entonces, lo único es ese niño. Y otra de las líneas de la novela es quién es ese niño y la búsqueda de ese niño, porque a su vez ese niño está buscando a alguien. Entonces es una búsqueda de alguien que a su vez está buscando, y entonces, bueno, pues no, a quienes no han leído la novela, pues no les quiero contar. El problema de las novelas de este tipo es que no se puede hablar mucho sobre el argumento, porque entonces la lectura puede perder algo de curiosidad. Pero en fin, los temas, como les decía, los temas de esta novela son los temas de esa Colombia que yo fui descubriendo a mi regreso, y que, digamos, para bien o para mal, siguen siendo, a veces más para mal que para bien, a veces, según se mire, siguen siendo los problemas de la Colombia de hoy, ¿no? No llegó esa segunda independencia, llegaron otras cosas. Colombia sigue siendo una sociedad compleja, sigue siendo una sociedad que sigue queriendo salir adelante, por supuesto, pero tiene al mismo tiempo al interior esos debates, esas contradicciones. Yo siempre digo, cuando yo estoy invitado, bueno, hoy no porque estoy solo, pero cuando estoy invitado en paneles sobre temas latinoamericanos y de repente se habla de diferentes cosas y de repente se toca el tema de la violencia, yo ya sé que tengo que tomar un sorbo de agua porque me van a dar la palabra, ¿no? Como autor colombiano. Y es verdad, en Colombia mismo, mi novela habla sobre hechos violentos, sobre sociedad, sobre personas que forman parte de la sociedad y que han decidido hacerlo de forma violenta. Y siempre me dicen, pero ¿por qué escribes sobre cosas? ¿Por qué escribes sobre la violencia? ¿Por qué escribes sobre lo peor? Y yo digo, no, es que no es ni lo peor ni lo mejor, es que eso es, primero que todo, es la verdad de lo que sucede en este país. Segundo, los escritores no tenemos la obligación de hacerle propaganda oficial a ninguna nación. Yo no tengo ninguna camisa que diga en la espalda Colombia. Los que deben hacerlo son más bien las personas que trabajan en la oficina de turismo. Y además, y siempre lo he dicho, toda novela como la mía, que es una novela negra, pero al mismo tiempo es una novela social, es una novela sobre la realidad, toda novela negra, desde un punto de vista moral, escenifica la vieja lucha entre el bien y el mal, a la que estamos acostumbrados por las religiones y por otras cosas. Entonces, cuando se habla del mal, se habla del bien. Cuando se habla de los malos, se habla de los buenos también, porque se habla de quienes, como estos periodistas de los que les he hablado, tienen la mística para salir a cambio de muy poco, a veces de casi nada, a investigar, a saber por qué se hicieron ciertas cosas, quién está detrás de algo, a levantar
¿no? Esos incómodos, esas incómodas alfombras, y esto en Colombia puede llegar a tener pues visos de casi que de apocalipsis. Colombia es un país hermosísimo. Cuando ustedes lo miran desde arriba, la naturaleza colombiana es la cosa más bella que ustedes se pueden imaginar. Colombia tiene la más amplia biodiversidad del mundo. La superficie, el 40% de las superficies de páramo del planeta, cerca de 5.000 especies diferentes de pájaros. Pero cuando ustedes levantan esa capa vegetal bellísima, cuando uno la levanta es como si levanta una alfombra y debajo eso está lleno de huesos, lleno de muertes anónimas, de personas que han sido enterradas. Los lechos de los ríos se han convertido en cementerios clandestinos, ¿no? Disparan, matan y tiran al agua. Nuestros ríos antiguos, esos ríos bellísimos, fuertes, llenos de una corriente oscura en el fondo, que a mí me parece tener un contacto casi como con los orígenes del planeta, se han convertido también en cementerios clandestinos por la violencia. Entonces, claro, cuando uno habla de eso, pues está hablando, por un lado, de quienes son responsables de esa violencia, pero también de quienes están en contra, ¿no? Colombia es el país en donde nació Pablo Escobar, sí, pero también es el país que luchó como ningún otro contra Pablo Escobar. Ustedes podrán decir, bueno, sí, también es el país de, no sé, de García Márquez, de Shakira. Es el país de mucha gente extraordinaria, claro que sí, pero también es un país que hace un proceso de paz y después vota en contra del proceso de paz. Eso es un problema psicoanalítico, ¿no es cierto? Es como si en un hospital descubriera un médico la cura contra la enfermedad que todo el mundo tiene y los enfermos votaran en contra. Es un problema psicoanalítico. Yo tengo una vieja novela que se llama Perder es cuestión de método y que tal vez es el inicio de este intento por comprender ese increíble lugar en el que nací, en donde pasan estas cosas. Jorge Eliezer Gaitán, que fue un político extraordinariamente importante, con un mensaje muy poderoso, pues fue asesinado, claro. Entonces Colombia es el país donde nació Jorge Eliezer Gaitán, pero también es el país donde nacieron los asesinos de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, eso también pasa en muchas partes. También España es el país donde nació Federico García Lorca, pero también donde nacieron los asesinos de Federico García Lorca. Entonces, bueno, eso es, de alguna manera en todas las sociedades hay este tipo de contradicciones. Ahí Adriana me está haciendo una señal. ¿Ya es la hora? Ay, bueno, yo estaba haciendo tiempo mientras llegaba la periodista. Muchas gracias, Tina. ¿Ah? ¿Aló? Quería pedir perdón, de verdad, todo el centro está bloqueado. Vine de Fáliro y no podía encontrar un taxi. Al final llegué en el metro, pero estaba en el trabajo y estoy muy triste porque no he logrado llegar antes. Quiero decirte que hay otra periodista tan problemática, más problemática que Julieta, que soy yo. Y yo me imagino que soy más problemática que tu personaje. Y que perdóname, por favor. No sé, no es por casualidad que tienes una mujer como esta como personaje principal. En su última novela y en su anterior novela y en esta novela, sus novelas son fascinantes, son thrillers, pero en realidad hablan de amor.
y hablan de algo, tienen un mensaje muy sustancial. No es solo una historia de amor de su patria, es algo más. Quería que me comentes un poquito sobre esto. Y perdón por el retraso. Esto para Politina. Bueno, a ver, a mí me gusta, como les decía antes, las novelas que tienen pues una gran complejidad, que se parezca un poco a la complejidad de la vida, en donde las cosas cambian, en donde las personalidades se desarrollan de un modo o de otro, en donde nada es siempre lo que parece ser. Mi novela es una novela negra, pero para mí, antes que ser una novela negra, tiene que ser una novela, una gran novela que responda a digamos, a la literatura que a mí me gusta leer. Dentro de la novela negra, yo tengo grandes, digamos, modelos que son importantes para mí, como es el caso de, por ejemplo, Patricia Highsmith. Creo que es una de las, para mí sería tal vez el más alto punto de la novela negra, desde, o sea, entendida como una lectura de una sociedad, de un grupo humano, con personajes verdaderamente intensos, fuertes, en donde se ven las contradicciones, en donde se ven pues los problemas, las preguntas, los debates internos, de una manera muchísimo más plástica y en medio de historias fantásticas. Me gusta mucho también Henning Mankell, por ejemplo, el autor sueco. Me gusta Padura, que ha estado acá y va a estar acá más tarde. Es decir, me parece que la literatura que hace novela negra tiene primero que responder a la palabra literatura, ¿no? Y después al argumento de una novela negra. Por eso yo trato de que mis novelas sean muy complejas, ricas, que tengan humor, que tengan personajes múltiples que se desarrollan en de diferentes formas, y creo que los lectores se dan cuenta de esta complejidad y van hasta el final porque tienen curiosidad. O sea, lo bueno de la novela negra, del esquema, del método de la novela negra, es que la curiosidad del lector está del lado del autor. Entonces el lector va a seguir leyendo, porque él quiere saber qué es lo que pasa. Entonces tú puedes contar muchas cosas, puedes hablarle de muchos otros temas, y él va a seguir leyendo porque quiere saber qué es lo que pasa al final. Y es lo que a mí me interesa en un libro como este, plantear preguntas, compartir dudas con los lectores que no son necesariamente quién es el asesino, qué pasó, por qué. Aunque estas palabras, que son las palabras de la novela negra, son también las palabras del periodismo, ¿no? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Dani, hay una persona que levantó antes aquí y después tú. Don Santiago, muchas gracias por su discurso, por su presentación, la presentación de su libro, verdaderamente apasionante. Lo voy a empezar ahora. Ya he leído Volver al Oscuro Valle y Plegarias Nocturnas, y ahora entiendo por qué el protagonista de sus dos libros precedentes era un diplomático que viajó a todo el mundo. Y me recordó mucho algunos libros de su compatriota Juan Gabriel Vázquez, que en Las Reputaciones el protagonista es un caricaturista, que en La Forma de las Ruinas habla del asesinato de ese líder político que mencionó antes, y mucho antes de las iglesias evangélicas, en El ruido de las cosas al caer, nos habló del papel de los Peace Corps,
que vinieron a Colombia con buenas intenciones en los tiempos de Kennedy, pero se volvieron en caballo de Troya de narcotráfico y de las ideas muy conservadoras. Entonces, hay correspondencias entre muchísimos libros sobre su país. Gracias. Gracias. No, claro, es que Juan Gabriel y yo tenemos el mismo problema, compartimos el mismo país. Y sí, efectivamente, hay una extraña, digamos, coincidencia temática, pero además lo que usted señala me parece muy interesante, es decir, cómo muchas veces las ideas nobles y positivas, cuando se ponen en la práctica y llegan al terreno, se convierten en todo lo contrario, ¿no? Por eso a veces uno tiene que ser muy desconfiado y tener muchísimo tacto ante las personas que te quieren salvar, ¿no? Esto las religiones nos lo enseñan, ¿no? Hay dioses que son más peligrosos cuando están contentos que cuando te quieren castigar, y eso pasa también entre los seres humanos. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Los libros de Santiago Gamboa están aquí con la librería Poliglot. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí.